Hola humanos, bienvenidos a un episodio nuevo de Mariposa Hablante. Gracias por estar aquí. Yo soy Nadine y soy la host principal de este podcast. El episodio de hoy es el primero del año 2022, un año que se viene con incertidumbre y esperanza en diferentes niveles para muchos de nosotros. Recordemos que a pesar de la presión que puede haber por pasar la página, empezar una nueva vida, también es importante fluir y ser flexibles. Pónganse como prioridad a su paz y a su tranquilidad. Y con eso en mente, el episodio de hoy hará las veces de un consultorio tratando un tema de la vida real que nos puede causar bastante estrés e intranquilidad. Es por eso que tengo el placer de presentarles a uno de mis mejores amigos y miembro del equipo de Mariposa Hablante también, Paul, que ha venido con muchas preguntas que quizás ustedes también tengan sobre situaciones complicadas en el entorno laboral. Hola Nadine, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por invitarme. Y bueno, en esta ocasión sí me gustaría compartir contigo algunos temas, algunas situaciones que han pasado en el día a día y bueno, también tener tu consejo y para que todos puedan aprovecharlo. Gracias, Paul. Entonces empecemos. ¿En qué ámbito específico te gustaría enfocarte? Bueno, como la mayoría de las personas que escuchan este podcast, y como podemos verlo gracias a nuestras estadísticas, y que se los agradecemos, son personas que están en un promedio entre 20 a 30 años, y como todos, alguna vez nos hemos topado con algunas situaciones que se dan en el ambiente laboral. Bueno, empezando por ahí, sabemos que hay algunos problemas, cosas buenas, cosas malas, hay personas que se relacionan más o menos, a veces solo tenemos conocidos, a veces hacemos amistades y bueno, hay compañeros que a veces incluso dan un paso más, teniendo relaciones amorosas en el ambiente laboral. Pero todo esto a veces se hace complicado, ¿no? ¿Qué pasa cuando todo es color de rosas? Normal, no hay problemas, no hay nada. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hay problemas, cuando hay crisis? Cuando alguien no te entiende, tú no lo entiendes y ahí empiezan los problemas. Claro, y creo que hay que mencionar que hay varios factores que interactúan en el ambiente laboral, ¿no? Está el tema de, por ejemplo, género, cómo piensan varones, cómo piensan mujeres, cómo piensan personas de diferentes identidades y orientaciones sexuales. Está el tema de roles, ¿no? ¿En qué posición, en qué rango estás dentro de la empresa? También está el tema de, por ejemplo, las tareas específicas que son esperadas de ti, qué tan urgentes son, qué tan vital eres para la empresa, cuánto estrés te ponen y cosas así. ¿Qué has visto tú en tu propia experiencia? Bueno, en mi corta experiencia laboral, que no soy tan viejo por si acaso, en mi caso, en algunas situaciones he podido identificar básicamente 3 problemas que se repiten en varios lugares, que se dan cuando el primero, un empleado, por decirlo así, un trabajador que no tiene algún cargo de dirección en un ambiente X, empieza a recibir un trato diferente, hasta un poco hostigante de parte de su jefe. Por alguna razón el jefe ve y no le cae bien desde el primer día, le da más tareas a él, le manda más cosas para que haga, no sé, pesadas. Si hay que hacer algún trabajo sucio, como a veces se dice, se lo manda a esa persona. Entonces, no sé, ¿tú qué podrías recomendarnos ahí? O sea, si yo sería esa trabajador que recibe un trato ciertamente hostigante y dificultoso por parte de mi jefe, ¿cómo yo debería reaccionar? ¿Es un ambiente tóxico? ¿Debo irme? ¿Qué piensas? ¿Qué me podrías recomendar ahí? Creo que has mencionado algo súper importante, que es que la realidad involucra bastante el tema de las preferencias, ¿no? Los seres humanos no estamos hechos para vivir en armonía porque nos amamos todos y nos gustan las personalidades de todos. Hay, por ejemplo, situaciones en las que obviamente tú vas a conectar y realmente vas a sentirte más cómodo con ciertas personas. En el trabajo es lo mismo. Así como escoges a tus amigos, también escoges a quien no te cae y de quién distanciarte. El trabajo es diferente en el sentido de que te sientes forzado a tener una relación profesional con alguien que ves constantemente y en la mayoría de los casos en realidad los ves diariamente, ¿no?
Cuando te encuentras en una situación en la que hay bastante conflicto, tú sientes el tema de preferencias, creo que es momento de hacer una lista de prioridades, de evaluar, por ejemplo, en qué situación estás tú en tu vida, si tienes la alternativa de poder buscar otro trabajo, si es algo que tú realmente valoras, poner en una balanza quizás qué tanto te gusta el trabajo que tienes, independientemente de las personas con las que estás. Ver, encontrar valor en lo que ya tienes, ¿no? Si te llevas bien, por ejemplo, con personas específicas que trabajan a tu alrededor, si te gusta, por ejemplo, las actividades que comparten, y en función a eso empezar a hacer ambas listas de lo que realmente te va a hacer feliz a ti, y que si tú sales de ahí, cuánto vas a ganar y qué estarías perdiendo. Bueno, y sobre todo en ese contexto a veces es difícil cambiar de lugar de trabajo. ¿Algún tip que nos puedas dar para poder sobrellevar a ese jefe mientras, no sé, decidamos cambiar de lugar de trabajo y estamos a la espera de eso? Claro, creo que lo más importante es que tú establezcas límites. Hay 2 episodios hechos sobre límites, pero en el ambiente laboral específicamente lo más importante es que no te quedes callado. Sí, porque cuando te quedas callado es cuando más te desgastas y cuando más te lo guardas, y en cualquier momento en realidad, incluso con alguien que no tiene la culpa, te pueden decir y tú puedes explotar por todo eso que has estado acumulando todo el tiempo. Y tú en ese momento no vas a entender por qué lo has hecho, pero en realidad es eso, que has estado acumulando bastantes las emociones que tienes en el ambiente laboral. Entonces, primero no te calles, establece qué cosas te parecen justas a ti. Y en función a eso, conversa con tu jefe. No en el sentido de que le vas a pedir que te caiga bien o que te trate mejor, porque los jefes no van a tomar bien eso necesariamente. Y creo que cada uno sabe qué tan razonable o qué tan abiertos son los jefes, ¿no? Entonces, tú decides hasta dónde estás dispuesto a dar y comunícalo poco a poco. Si tú ves que tu jefe puede sentarse y tener una conversación contigo bastante directa y tajante, pues hazlo. Si tú ves que tu jefe no, vas a tener que trabajarlo, empieza poco a poco. Empieza con ¿qué te parece si esto lo hago otro día? ¿O qué te parece si esto lo hago de esta otra manera? ¿O me puedes dar más tiempo con esto? Por favor, lo necesito. Y así poco a poco ir negociando hasta que llegues a un punto en el que tú sientes que estás trabajando lo que es justo y lo que tú realmente eres responsable por, ¿no? Me parece genial todo lo que estás diciendo y espero también que le sirvan a todos los escuchas, que realmente trabajamos bastante porque este podcast les sirva y contribuye en su vida. Y sabes, hay otro episodio que creo que es mucho más frecuente que cuando trabajas con personas que tienen las mismas responsabilidades que tú, incluso hasta, por decirlo así, tienen el mismo rango, en el cual no cumplen con su parte, a veces piensan que uno está siendo muy autoritario con ellos, o porque a veces trabajas con alguien que llega recién al ambiente de trabajo, a este espacio o la empresa. Creen que hasta uno le está haciendo pagar lo que llamamos el derecho de piso, ¿no? O sea, yo soy más antiguo que tú y por lo tanto te entrego más cosas del equipo o de la tarea que nos han asignado a nosotros para que tú lo hagas. Y finalmente, cuando a veces tu jefe te encarga alguna tarea y te dice, ok, tú vas a ser el líder de este equipo, pero trabajas con personas del mismo rango, ¿no? Entonces empiezas a repartir responsabilidades y la otra persona empieza a criticar eso y finalmente hasta a veces dice, no te creo, voy con el jefe, le voy a preguntar directamente. Particularmente a mí en alguna ocasión me pareció exasperante eso, pero ¿qué me podrías recomendar? ¿Es recomendable tal vez conversar, hablar directamente? ¿O qué otra acción podría hacer ahí para poder sobrellevar esto con personas que, como te digo, tienen mismas responsabilidades que uno? Cuando dices conversar, ¿te refieres a conversar con esas personas de tu mismo Exacto. rango? Ya. ¿Y qué ideas tienes al conversar con ellas? ¿De qué conversarías? ¿Qué les dirías? Tal vez exponerles lo que me parece que no está siendo adecuado, tener su opinión y tal vez llegar a un punto medio. Sé que suena muy ideal, pero al menos es lo que ahorita imagino. ¿O qué cosa crees que podría ser? Ya, creo que lo primero que debemos notar en este nuevo espacio, porque realmente es diferente, en el tema de tu jefe tienes mucho menos control,
y con la gente que trabaja en tu mismo rango, de alguna manera todos tienen el mismo poder, ¿no? Y cuando tu jefe te otorga una posición de liderazgo que te otorga más poder a ti, es cuando realmente es natural que las otras personas no se sientan cómodas con... Hay personas que ciertamente les va a resbalar y no les va a importar, pero hay personas que sí les va a doler. No porque te tienen envidia, quizás a veces simplemente les da cólera o quizás ellos querían lo que tú tienes. Entonces, más allá de solucionar el problema y conversar y ver lo que está mal, creo que es importante que primero tú gestiones tus propias emociones y dejes a los demás gestionar las suyas. En cuestiones de liderazgo de forma particular es muy importante escuchar lo que las personas que te siguen piensan y sienten, porque generalmente sienten más de lo que piensan, porque tienen una responsabilidad contigo, ¿no? Entonces creo que una conversación cuando ambos lados están sintiendo emociones intensas, tú por un lado de ¿por qué no me crees?, frustrado, y las otras personas por el lado de es que yo no quiero que tú seas la persona que me diga las cosas, obviamente va a ser bastante áspera la discusión. Entonces, más allá de eso, creo que es que tú en realidad bajes la cabeza y les demuestres con humildad que quieres escucharlos. Después de escucharlos, obviamente te vas a traer la piedra y vas a decir ya, los voy a escuchar. Tampoco se trata de ganártelos a ellos, ¿no? Se trata de escuchar que ellos te digan lo que tienen que decir y después de eso decirles, bueno, válido lo que estás diciendo, cómo te sientes y estas son mis intenciones, ¿no? Quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Ahí escuchar el feedback que ellos tienen y recién empezar a negociar, porque de alguna manera ya en ese espacio tú tienes más poder. Si fuera un conflicto sin una posición de liderazgo que haya sido otorgada a ti, ahí sí se puede conversar y decir, mira, ¿por qué estás haciendo esto? Yo también esto, ¿no? Y ponerte más medio gallito y empezar a decir, yo quiero hacer esto y tú no quieres y cuál es tu problema. Ahí tiene más validez, pero cuando ahí te han dado un poder, un rol en el que tú tienes que controlar a lo que hacen las demás personas, organizar como dijiste, es necesario que el líder baje la cabeza y demuestre que al final del día es un miembro más del equipo, porque los que están debajo de ti generalmente no sienten eso de buenas a primeras, a menos que ya te admiren, pero si no les simpatizas no van a sentir eso. ¿Y qué hacemos cuando ya te toca ser el jefe? Y tienes a algún, compañero de trabajo, o incluso algunas personas tal vez lo dirían como empleado, ¿no? Uh-huh. Que hasta a veces roza con la insubordinación. Llega tarde, no sé, no te entrega algún encargo en el tiempo indicado, incluso hasta a veces rozando la falta de respeto. O sea, no vamos a ir al extremo, porque obviamente cualquier comportamiento que no sea de este lado va a ser un poco más fácil de manejar, creo yo, ¿no? ¿Crees que deberíamos ser tal vez un poco más radicales o debemos de tomar la misma actitud que acabas de comentar? No, cuando tú tienes una posición oficial de liderazgo, y no solo de liderazgo sino también de administración, porque una cosa es que te asignen, ¿no?, como un líder de una tarea o un proyecto específico, y otra cosa es que tú seas el manager o el administrador de algo, que son cosas distintas, porque un líder se encarga de mantener la estabilidad del grupo, ¿no?, y hacer que sea productivo, pero lo que hace un manager o un administrador es encargarse de que haya resultados. Entonces ahí la responsabilidad es diferente. Cuando tú tienes problemas o cuando hay alguna suerte de conflicto con un trabajador en particular, lo más importante es tener las cosas claras. Regresamos al tema de los límites, ¿no? Y reconocer que hay roles. O sea, tú eres el jefe, la otra persona es un trabajador. Eso no te hace más, pero sí te hace más responsable por lo que esa persona hace. Dejar esas cosas en claro. Yo diría empezar, por ejemplo, con validar y realmente hacer quizás un reality check con esa persona y decirle, mira, no te tengo que caer bien, tus compañeros no te tienen que caer bien, yo entiendo que hay días en los que vas a estar molesto porque somos humanos, la vida es diferente, no sé qué esté pasando en tu casa, con tus amigos, con tu familia, tampoco espero que me lo cuentes como una excusa, pero quiero entender por qué estás actuando así.
Ahora, creo que es importante también ver cambios. A veces las personas se frustran porque simplemente no reciben lo que necesitan, pero completamente olvidan que las personas pasan por cosas, ¿no? Y hay transiciones importantes. Qué sé yo, si por el tema de la pandemia quizás estoy en cuarentena solo, antes me iba súper bien y yo era la mano derecha de mi jefe, pero de la nada empiezo a ser más inconsistente y a fallarle con más cosas y mi jefe se enoja, o sea, tampoco he salido del otro mundo, ¿sabes? Sería bueno que mi jefe me comprenda y diga, bueno, o sea, estás pasando por algo. Y ahí la comunicación es básica, ¿no? Que tu jefe esté al tanto. Y creo que es eso, o sea, cuando un empleado que está debajo tuyo tiene alguna suerte de conflictos contigo, generalmente no es por insubordinación, generalmente es porque ellos mismos están pasando por algo y no se sienten comprendidos o tampoco sienten que pueden manejar lo que están pasando por su cuenta. Obviamente tú no vas a estar ahí para consolarlos ni para hacerte amigo de ellos, pero sí es importante que les recuerdes quién eres tú, cuál es tu rol como persona y que respetas lo que sea por lo que esa persona está pasando. Pero que hay expectativas también, que estás dispuesto a negociar con esa persona para que empiecen a verse cambios y nuevamente regrese la productividad normal o esperada, ¿no? Dentro de la empresa o dentro del proyecto en el que están trabajando. Creo que la negociación es bastante importante en ese aspecto. Bueno, hace unos días también estaba leyendo o volviendo a leer porque me gusta este tipo de literatura, llamémosla medieval de la edad moderna, y para ser más exactos estaba leyendo a Maquiavelo, El Príncipe, y en varios comentarios que también hay en algunas páginas, incluso hasta videos de otros creadores, donde siempre hacen una referencia que, si bien es cierto, no es literal en el texto, pero nos lleva a esa conclusión, ¿no? Es mejor ser amado o ser odiado. ¿Qué recomendación podrías dar a aquella persona que asume esa posición de liderazgo? ¿Que sea amado o que sea odiado por sus compañeros? Creo que la vida no es un blanco o un negro. Y las personas que viven así pagan un costo que no los va a hacer felices. Así sean amados o sean odiados. Si la piensas, si te esfuerzas por ser amado, lo que va a pasar es que vas a terminar cediendo demasiado y tú no vas a estar contento con ser amado. Vas a ser amado, pero ¿a qué costo? Como dicen los memes. Si te enfocas en ser odiado, quizás estés recibiendo lo que necesites de tus trabajadores, pero ¿a qué costo? No te vas a sentir bien sabiendo que alguien te odia. Piénsalo como una sola persona. ¿Qué te hace sentir que alguien venga en tu cara y te diga, te odio? Pues, te odio. Puede que tú digas, no me importa, porque es un extraño o porque X. Pero en la noche, créeme que vas a recordar eso y vas a decir, ¿pero por qué me odia? ¿Qué he hecho? ¿Qué me está pasando? O sea, pero, a ver, ¿realmente tiene motivo para odiarme? Nos va a causar inseguridad. Entonces vivir con el ser odiado, y eso es solamente una persona, o sea, imagínate un grupo que tú sepas que no les caes bien, pues, o sea, también es triste. Y lo tengo de hecho como una experiencia de primera mano, yo diría de segunda mano, en la que sí, alguna vez alguien me contó que había un trabajador en particular al que simplemente el resto del grupo no lo invitaba a comer. ¿Por qué? Porque no le caía a nadie. Sí, porque era irresponsable y cosas así para ellos, ¿no? Y entonces era triste que el resto de los trabajadores salían a comer, hacían reuniones, nunca lo invitaban. Y la otra persona se veía triste. O sea, en algún momento te vas a dar cuenta que ninguno de los dos te llena. Entonces mi respuesta, de forma resumida, sería: la vida no es de forma cuadrada. Si quieres pensar así, puedes hacerlo, eres libre de, pero va a venir con un costo. Y ese costo lamentablemente lo vas a pagar tú, no ellos en realidad, porque si quieres tener resultados de proactividad, los puedes tener a punta de, no sé, de un látigo, ¿no? Para presionar a los trabajadores, pero el costo lo vas a pagar tú, porque ellos te van a odiar a ti. Si tú quieres que ellos te amen, también, porque tú vas a tener que ser el que pone más trabajo o el que acepta más recriminaciones, quizás por la velocidad, por el ritmo con el que están avanzando las cosas, ¿no? Entonces por ambos lados yo siento que pierdes.
Y creo que tú tienes que encontrar tu propio balance, ¿no? Porque tampoco es que hay un punto medio feliz en el que tú... Es bien difícil en realidad, ¿no? Encontrar ese punto medio feliz en el que tú recibes y das y a veces eres amado y a veces eres odiado. Creo que es más una cuestión de decidir en todo ese espectro para dónde quieres tirar tú. Con cuánto estás dispuesto a lidiar. Con un poquito más para ser odiado o con un poquito más para ser amado. Y tampoco es últimamente, ¿no? O sea, puedes fluir de un poquito amado a un poquito odiado y creo que eso es más realista que yo soy así como jefe y así tengo que hacer, porque eso hasta te pone presión a ti. Incluso debería ser de acuerdo a la situación, ¿verdad? Claro. Entonces no es ni lo uno ni lo otro, es qué necesito yo ser en este momento y para dónde tirar y no solamente en cuál extremo tengo que estar. Deberíamos ser como partículas cuánticas, ¿no crees? O como dicen, o los qubits, ceros o unos, o ambos, dependiendo de la situación. Exacto. Perfecto. Te agradezco por todos los consejos que me has dado y espero que también les sirvan a todos. Y sobre todo con esta nueva normalidad, ¿no? Ya que a veces estamos muy enfrascados en mensajes de texto, en WhatsApps, en chats. Y yo creo que al menos perdemos gran parte de la conversación porque frente a frente veíamos los gestos de la otra persona. Y que creo que la comunicación no verbal dice mucho más que la comunicación escrita o mediante una llamada tal vez, ¿no? Y lo más importante creo que cuando hablamos de trabajo es que recordemos que es natural el conflicto. O sea, que te vaya bien en un trabajo no significa que nunca hayas peleado con nadie, no significa que todos te caigan bien o que a todos les caigas bien. En realidad es normal que haya una o dos personas a las que no les caigas. Es normal que tu jefe te caiga gordo, si es que te cae gordo. Es normal que a veces haya un conflicto entre trabajadores. O sea, es natural, es humano. Gracias por estar aquí en este episodio de Mariposa Hablante. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo y un beso. Que tengan una bonita semana. Bye.